Saludos amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales y nuestro canal de YouTube de Revista Zona Libre. Hoy en nuestro programa Entrevistas de Elecciones 2017 tenemos a Natalie Toledo Hidalgo. Ella es candidata asambleísta por el Distrito 2 de Centro Democrático, Listas 1. Bienvenida Natalie, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por crear estos espacios, ¿no? También nos hemos visto en tantas coberturas. Así es. Que me siento un poco familiarizada con ustedes. Del otro lado ahora, vamos a ver cómo me va. Natalie, tu rostro es muy conocido para la ciudadanía. Te hemos acompañado en tu trabajo en medios de comunicación, en televisión. ¿Qué te llevó a aceptar la candidatura y cómo fue que inició tu relación con Centro Democrático? Bien, efectivamente yo trabajé en Teleamazonas cerca de 10 años. Y lo que hice allí fue primero periodismo de caricatura política en el corto. Estuve poco tiempo, pero la gente se acuerda incluso de eso. Estuve cerca de un año. Luego vino el periodismo de comunidad, siendo de Quito. De todas formas me dieron la oportunidad de más bien vincularme con la gente de Guayaquil. Y luego finalmente pasé ya a la presentación de noticias en el Dominical, que es nacional. Y lo que siempre fui es reportera, ¿no? Nunca dejé de estar en la calle, en diferentes coberturas. Cobertura de noticias y todo. Sí, o sea, ya hacia el final, sobre todo, además me tocó cubrir al presidente Correa, justamente en los últimos 5 años, sobre todo cuando venía aquí a Guayaquil y habían los conversatorios todos los días martes, como ya sabemos. Entonces, yo creo que todo ese bagaje realmente a los periodistas en general nos permite tener una mejor comprensión de nuestro entorno y de la realidad. Nadie nos lo cuenta, no lo vemos de otro medio, nosotros lo vivimos. Entonces caminamos por las calles, hablamos con la gente y sabemos de primera mano lo que sucede. Y también luego tenemos la posibilidad de entrevistar a las autoridades que deberían cambiar esa realidad, en algunos casos lo hacen, en otros no. Entonces creo que podemos tener esa capacidad de conocer directamente a los protagonistas, a quienes solucionan, a quienes generan el problema. Entonces ese entendimiento total sí hace, y en mí particularmente hizo, que yo tenga hambre por cambiar de verdad lo que estaba pasando en diferentes temas. Yo lo intenté hacer a través de los medios de comunicación. A través de tu trabajo como periodista. Exactamente, o sea, con mis reportajes yo sí intentaba que las autoridades, primero poner ciertos temas sobre la mesa del debate. También visibilizarlo. Pero la cuestión es esta, llega un punto en el que con la visibilización uno siente frustración, porque no necesariamente sirvió para realmente cambiar. O sea, mostrarlo no significa que se vaya a cambiar ese problema. Exactamente. A solucionarlo. Entonces, hace 2 años más o menos, yo dejé el canal en el que trabajaba. Y recién allí yo empecé a cambiar todo aquello que antes critiqué o informé. Y lo hice de manera personal. Yo me volví activa en diferentes casos. Y entendí a través de ese trabajo de las ONGs, de las fundaciones, de diferentes grupos que existen de construcción colectiva, que era muy importante que los ciudadanos nos empoderemos de nuestra capacidad de hacer cambios. Entonces, finalmente creo que siempre hice política, lo único que no hacía es que estaba vinculado a un partido. Jamás. Militar dentro de un movimiento o un partido político. Exacto, militante política nunca fui. Pero siempre llegaste a Centro Democrático. Entonces, en esos 2 años en los que yo participé en diferentes causas sociales, sin darme cuenta, muchas de las causas sociales con las que yo colaboré e hice vocería eran de la prefectura de Guayas, precisamente porque la prefectura y la gestión de Jimmy Jairala se han vinculado mucho con la gestión social. Y también particularmente creo que es la única prefectura que, aunque no sea su competencia, inclusive creó una unidad de rescate animal. Yo soy activista también por los derechos de los animales. Entonces fue como bastante orgánico la cercanía que fui creando con el presidente de Jairala. De allí, a nivel de periodista, yo creo que lo debo haber entrevistado quizá en todo este tiempo unas 5 o 6 veces, tampoco lo entrevisté tanto. Entonces, ya el momento en el que llega el ofrecimiento como tal, yo, para que sepan, Jimmy va a saber que no estoy mintiendo en este momento, él me llamó a su despacho. Yo pensé que me iba a hablar de un proyecto de arte, porque él en algún momento me había dicho que le interesaba llevar el arte a las calles, ¿no? Como sí sucede en otros países. Y para mi sorpresa, no fue ese el tema del que hablamos, sino que él me preguntó si yo había entendido lo política que era.
y lo mucho que podía hacer a través de la política. En primera instancia yo le dije, no me interesa la política, no. Porque uno tiene como esto en su sistema, ¿no? Que la política... O sea, que tenías una postura. Sí, no tenía realmente, nunca quise ser parte de un partido. Entonces, yo en principio le dije eso, pero ojo, eso duró unos 3 o 4 minutos, porque él sí me puso muy clara la perspectiva real que tiene la política cuando sí tiene ese fin de servir. O sea, los ciudadanos tienen una responsabilidad y la responsabilidad es participar. Tú ya estabas involucrada. Ya estaba. Ahora tenía que escoger un color y un número. Y me encanta el naranja y el 1. Y la razón por la que dije que sí a este partido y no habría dicho que sí a ningún otro es porque yo comulgo con todos los principios que tiene este movimiento. Y sobre todo porque no tiene una ideología. Y una de las cosas que yo siempre he criticado, como periodista, criticaba las ideologías porque te dividen, porque ciegan a las personas. Entonces, si eres de izquierda tienes que comportarte de esta manera, si eres de derecha también. Pero la verdad es que la gente de la izquierda tiene muy buenas ideas, también la de la derecha. Creo que más bien hay que analizar el contexto y la situación del momento. Y a través de esa problemática del momento que podemos incorporar, y eso sí permite hacer este partido. Entonces es ese equilibrio, es ese justo medio, es ese centro que yo a nivel personal siempre promulgué. Entonces de repente me encuentro con un partido que piensa igual que yo y que además incorporó todos los propósitos que yo tenía también personales para llevar a la asamblea. Lo más lógico es que yo diga que sí. De todas formas, yo consulté con mi familia, consulté también con asesores internacionales, porque comprenderás que esto es un sacrificio para mí. Definitivamente, es un trabajo 24/7. 24/7 y más que nada es el sacrificio porque inicio algo diferente. O sea, no creo que pueda fácilmente decir, si no llego a la asamblea, busco trabajo de nuevo como periodista, porque ya milité políticamente. Entonces, sí lo veo más bien como un sacrificio de esa carrera que hice con tanto cariño, va a quedarse a un lado y inicio una nueva etapa, que es esta la etapa de carrera política. Y con mucha ilusión de verdad de poder hacer cambios. Entonces, esa es la razón por la que estoy en este movimiento y que decido decir que sí a la asamblea. Una pregunta obligada para Natalie Toledo. Has hecho periodismo. ¿Qué te parece la ley de comunicación de llegar a la asamblea? ¿Van a hacer reformas? Tú tienes experiencia, lo que ha afectado a la ley de comunicación, tanto a los medios de comunicación como al trabajo de los periodistas. ¿Qué piensas tú? A ver, yo pienso que es bastante irresponsable solamente por fin de campaña decir para que los medios sí te cubran, decir que la ley de comunicación tiene que botarse a la basura. Yo como periodista más bien creo que nosotros tenemos que saber que hay personas en nuestro gremio que han sido muy irresponsables y que tenían alguien que llegar y decirles, no puedes seguir hablando así, no puedes seguir utilizando esos titulares, porque no son verdad, porque no están equilibrados, no están contrastados. Yo creo que había un trabajo irresponsable que se hacía y que se sigue haciendo. Entonces, en ese sentido, a mí la ley de comunicación me parecía urgente, me parecía necesaria. El problema que tiene la ley de comunicación es que las sanciones generan autocensura. Y el problema también que tiene la ley de comunicación es que los entes que están encargados para regular, lamentablemente, aunque quizá no haya sido su ideal, se comportaron como herramientas para el gobierno central, ¿ya? Y se comportaron como estas herramientas porque persiguieron en realidad a los medios que estaban generando oposición, cuando podían haber tenido la oportunidad también de perseguir a todos los medios que estaban actuando de manera irresponsable. Creo que se tradujo más bien a eso. Entonces, eso definitivamente hay que reformar, pero hablamos de eso, de una reforma en la parte de sanciones, de una reforma también de cómo se debe estructurar la superintendencia de comunicación en la Cordicom, pero debe existir una ley, porque a veces creo que las personas hablan mucho solo de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene responsabilidad también. La libertad de expresión no puede significar que puedas perjudicar a alguien más, y además, como existe la libertad de expresión, también existe la libertad de comunicación. Entonces, ambas libertades tienen que estar reguladas por una ley que se acuerde de eso y que no pretenda proteger a los periodistas. Cosas positivas, la profesionalización. Otro aspecto muy positivo de la ley de comunicación, la división de los espacios. Esto es publicidad, esto es opinión, esto es información, porque cuánto de verdad que
que muchos medios engañaban. Y este sí también tiene que ver con un tema del pautaje también. Entonces, algunos medios están amarrados en sus intereses porque también necesitan el dinero que ingresan. Y muchas veces no se puede hablar de ciertos productos que a lo mejor causen daño a la salud porque son auspiciantes de ese espacio. Entonces, creo que antes de repente salía esto más en radio, pero de repente salía el locutor de radio diciendo a la gente que debe tomar tal o cual bebida, pero estaba pagado. Claro. No creo que está mal, pero creo que gracias a la ley hoy lo tienen que decir. Oye, esto es publicidad. Esto es publicidad. O sea, aquí, esta mención que voy a hacer a continuación significa que me han pagado para que yo lo diga. Gracias a esta empresa privada que me apoya el programa, pero eso es. De ahí el derecho de la réplica. Eso también es muy positivo. Entonces, sobre todo me parece eso. Nosotros, como periodista, creo que también sí tengo la capacidad de reconocer lo que el gobierno, lo que Alianza País ha construido bien. Y yo sí creo que ellos han establecido un primer nivel, pero ya hace falta crear un segundo nivel que requiere de otra visión de país. Si no, vamos a quedarnos agrandando ese mismo nivel y hasta quizá equivocarnos. Entonces, ese segundo nivel tiene que venir, pero continuando aquello que está bien. Con respecto al ingreso de los jóvenes a la universidad, ¿tienes alguna propuesta? Totalmente, o sea, nosotros pensamos que no puede determinar un puntaje lo que un estudiante pueda estudiar, o sea, qué carrera seguir. Sobre todo porque no todos los colegios están nivelados. O sea, habría que esperar todavía muchos años para decir que tenemos una educación similar en las escuelas privadas y públicas como para que todos los estudiantes efectivamente puedan dar ese examen y cubrirse. Pero si no hay un examen de ingreso, entonces ¿cómo autorizas tú el ingreso de los chicos? Tiene que haber un examen de ingreso. Pero ¿cómo lo preparas entonces? Yo, pienso en realidad que hay que mejorar el sistema educativo desde más pequeños, ¿no? Pero eso sí es parte más ejecutiva. Creo que una ley en torno a la educación como tal, en ese sentido, va más por determinar que no se atente contra los derechos de estudiar la carrera que quieras estudiar. O sea, eso habría que eliminar. ¿Ya? En ese sentido, el CNESID también su injerencia. Y más bien habría que promulgar, pero ya con otros organismos. Y eso ya más bien me parece que es un tema rol de gobierno, de ver que este es un Ministerio de Educación, también un Ministerio de Inclusión Social. Todos tienen que estar vinculados para mejorar la educación. Y sobre todo porque aunque brindemos educación y aunque logremos que ingresen muchos más estudiantes a las universidades, lo cierto es que no es tan fácil encontrar empleo, ni siquiera si tienes un título. Entonces también hay que pensar incluso más allá, porque uno promueve que todos estudien. La preparación de los estudiantes. ¿Y luego qué? Entonces, yo antes era un poco más radical en este tema, porque decía, no, definitivamente todos tienen que estudiar en la universidad. Hoy me doy cuenta que no responde a la realidad de todo el país, eso. O a las necesidades que tiene el país. Exactamente, entonces en realidad sí considero hoy que es más importante también establecer institutos especializados, carreras tecnológicas, porque creo que si ponemos a un estudiante a estudiar, a seguir una carrera, a todos, a seguir una carrera de 4 años, si es que tienen los recursos para mantenerse solo estudiando, qué bueno por ellos. Pero no es la realidad de todos los jóvenes. Hay muchos que estudian, pero también trabajan. De hecho, trabajan para pagar sus estudios. Entonces, su nivel académico tampoco es el óptimo. Entonces, quizá para ellos, que ya están trabajando en algo, sería más bien la implementación de otras carreras más técnicas y especialización, sobre todo. Así funciona en otros países que no están en vías de desarrollo. Es más bien la gente que es especializada en algo es la que tiene más facilidad para conseguir empleo. Te pregunto algo, ¿te sientes preparada para ir a la asamblea? Es un trabajo en el que hay que legislar, fiscalizar, presentar propuestas de ley. ¿Te has preparado, te has capacitado para ir allá? Sí, yo creo que en esto agradezco también a Centro Democrático porque tiene incluso una escuela de formación política, ¿no? el movimiento. Pero más allá de eso, pienso que la legislación le va muy bien a las personas que han seguido la carrera de Derecho. O sea, definitivamente le va muy bien a los abogados, creo que lo entienden mejor. Yo no soy abogada, soy periodista, pero, aquí viene el pero, lo bueno es que con la asamblea sí hay un gran equipo de trabajo y tienes asesores. Cada asambleísta tiene 3 asesores en realidad. Y como hay este gran grupo en el que se debate, en el que se va a legislar,
Es más importante para mí en este punto tener la cercanía con la gente, entender su realidad y luego ya trasladarla a algo escrito que pueda tener voluntad política. Eso es lo que creo que es un poco más difícil, pero eso también se hace con la asesoría de todo el grupo de trabajo que tenemos. Sí. Hay un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, es la forma o las propuestas que se vayan a presentar a la Asamblea sobre la situación del microtráfico y el consumo de drogas en nuestros jóvenes. ¿Tú tienes alguna propuesta o Centro Democrático quizás tenga alguna propuesta al respecto? Yo siempre empiezo este tema por decir lo siguiente. Criticamos la tabla de consumo y siempre decimos que por culpa de la tabla es que nuestros jóvenes están consumiendo, o por culpa de esa tabla los microtraficantes no van a la cárcel. Ya. Puede ser en alguna medida que la tabla tenga cierto grado de culpabilidad, pero la tabla siempre fue referencial. O sea, no puede ser que hoy en día una persona que tiene incluso lo mínimo de algún tipo de droga y lo encuentran en la calle con la droga, la policía sí lo tiene que detener. O sea, eso sí dice la ley, sino que no pasa así. Entonces, alguien decidió que había que interpretar y decir que no, esto es lo mínimo que yo puedo tener, entonces no me van a llevar preso porque digo que soy consumidor. En realidad lo que debería pasar es que esa persona igual va detenida y ya en su juicio, en su audiencia, esa persona tiene que justificar si es que es consumidor o no, y el juez utiliza la tabla como referencia para ayudarse. Yo creo que por esa razón la tabla sí le hizo daño al país, porque se prestó para interpretaciones, ¿no? en la ley y en la propia ciudadanía. Entonces, la tabla debe eliminarse, pero para que exista una nueva tabla que sí responda al consumo de los ecuatorianos. Hay que transparentar el consumo. Creo que hay que investigar primero qué drogas son los que consumen los jóvenes, de qué estratos sociales, en qué sectores son. Porque si no tenemos esa información levantada real, tampoco les podemos dar tratamiento. O sea, no es lo mismo una persona que consume H que una persona que consume coca. No es lo mismo. Ambas tienen síndrome de abstinencia, sí, pero el tratamiento es distinto. Yo no sé si la gente incluso sabe que las personas que realmente son adictas a una determinada sustancia tienen que incluso seguir recibiendo la sustancia, solo que en menos cantidad para bajar la adicción. Entonces, todos esos tipos de tratamientos se pueden dar si hubieran centros de rehabilitación, pero no hay. Entonces, también se dijo que es un problema de salud pública, pero no lo podemos resolver. Entonces, nosotros, para hablar del problema de las drogas en general, creemos que hay dos caminos. Entonces, el primero definitivamente, porque es urgente, es el control. Es el control en las escuelas, en las familias, en los barrios. Y eso se hace a través de organizaciones más pequeñas que puedan manejar la información en su cuadra. Del barrio, claro, donde todos se conocen. Exacto. Donde incluso saben que el policía de ahí trabaja con el microtraficante de allá. Y que cuando le pagan un poquito no pasan por ahí. Entonces, la gente quiere estar activa, pero hay que regresar. Entonces, nosotros establecemos la ley de la defensoría. Por una participación ciudadana. Por supuesto, pero a través de defensorías organizadas a través de una ley que establezca cómo deben actuar. Y una vez que tienes el barrio, y los ojos de todo el barrio, de la dirigencia, sobre los niños, sobre los adolescentes, también tienes que empezar el tema de prevención. Y el tema de prevención se hace, como eso siempre sí se ha dicho, con educación, con cultura, con música, con arte. Y con organización del tiempo de ocio de nuestros jóvenes. Eso sobre todo. Mira, te voy a contar algo. Fuimos hace unos días a Trinidad de Dios, en Montesinaí. Y una familia me dice, por favor ingrese a hablar con el joven que está ahí adentro, porque él es drogadicto. Entonces yo le digo a la persona que me pidió esto, le digo, no es drogadicto, tiene un problema de consumo. ¿Y qué consume? Le pregunto. Drogas, dice. Entonces yo le digo, no, tenemos que saber qué es lo que consume para saber qué hacer con él. Y si ahorita está consumiendo o está pasando por el síndrome de abstinencia o en qué situación está. Y le dije, voy a hablar, pero con que yo hable realmente no le voy a cambiar la vida. Hay que ocupar ese joven. ¿En qué colegio está? Le pregunto. No, es que no está estudiando. Esa es la principal causa de lo que le está pasando. No está estudiando, no está trabajando, no está ayudando a su familia. Es lamentable porque su familia tiene una situación económica muy mala. No le pueden dar el estudio.
estudio, no le recibieron en la escuela pública del sector. Entonces, ¿qué le puedes ofrecer a un joven como él? Que realmente no ha recibido ayuda de ningún lugar. ¿Qué le puedo yo decir a ese joven en 2 minutos que estoy ahí que le pueda cambiar la vida? Me parecía muy difícil. Y en realidad ingresé a la vivienda y lo que le dije es que tenemos que buscarle una ocupación, que es exactamente lo que tú mencionabas. ¿Qué te gustaría hacer? Ya, si no puedes estudiar ahorita, vamos a esperar. Pero ¿en qué te gustaría desarrollar? ¿Alguna aptitud? Y resultó que el joven le gustaría tocar algún instrumento, fíjate. Entonces tenía la música. Nunca había visto ningún instrumento en su vida. Pero le gustaba, le llamaba la atención. Entonces yo creo que hay que partir de allí. Y sí se puede ayudar a la gente, pero hay que darle algo, porque, o sea, no solamente puede uno llegar y decir al joven, no puedes hacer esto, te hace daño, estás acabando tu vida, dile no a las drogas. A mí me cansan esos mensajes, soy súper honesta. Entonces prefiero decirle a un joven, vamos a tratar de ocupar tu tiempo, vamos a buscar eso que te gusta y vamos a permitir que tu familia y que el sector también te ayude a controlar este vicio que tienes. Entonces va por ahí la propuesta y de ahí definitivamente hay que erradicar el narcotráfico, pero eso solo se puede hacer con una unidad de élite especial que tiene que tener asesoría internacional. Esa sí es la guerra contra el narcotráfico que estamos proponiendo. Y contra el microtráfico en realidad es más control, como te mencionaba, a nivel de comunidad, con la participación de la comunidad, pero de allí también entenderlo como un problema de salud pública. Entonces hay que crear los centros de rehabilitación y no hay que crear grandes centros para 400 pacientes, más bien hay que crear muchos pequeños que puedan estar en los sectores, porque también otra realidad es que las personas no tienen dinero para trasladarse. Entonces no van a recibir ayuda, aunque la necesiten. Entonces creo eso, así como se decía en su momento, hay que regresar la mirada al campo, hay que regresar la mirada a los barrios, a la familia. Yo creo que ahora pienso que la gente camina por la calle o incluso vives en una casa y no sabes quién es tu vecino. Si tiene hijos, no tiene hijos, tendrá algún problema. No sabemos más. Es como si nos hemos vuelto, creo que una sociedad hacia adentro en ese sentido. Creo que tenemos que volver a abrirnos, compartir, porque esa es la única forma en que de verdad podemos mejorarnos como sociedad. De las propuestas del Centro Democrático, ¿con cuál te sientes identificada? El Centro Democrático estableció como ejes centrales o como problemáticas de todos los ecuatorianos la falta de empleo, la crisis económica y la inseguridad vinculada a las drogas. Para todo ese gran paraguas hay diferentes propuestas de ley, en algunos casos son efectivamente proyectos de ley, en otros casos son reformas. Pero también, como a través del líder del Centro Democrático y en general la prefectura se vincularon mucho el tema de los animales, finalmente yo terminé incorporando de manera política la defensa de los derechos de los animales. ¿Y por qué lo hice? Porque esa es la única forma en la que uno puede mandar un mensaje a la sociedad de que hay que respetar a todos los seres, aunque los consideren inferiores, para terminar respetando a los más indefensos. Empezar por el respeto a los más indefensos. Y vas creando la cultura. Esa cultura que se llama la cultura de paz. Entonces, es el bienestar animal vinculado a la cultura de paz. Porque además las cifras siguen siendo altas. 8 de cada 10 familias sufren algún tipo de violencia intrafamiliar. Y siempre somos las mujeres. Por ahí algún hombre sí está maltratado, pero es raro. No es la generalidad. No es la generalidad. Entonces siempre somos las mujeres y somos los niños. Y siempre el maltratador utilizó antes un animal de la calle o su propia mascota como herramienta para intimidar a sus futuras víctimas. Entonces, ahora justo me pasaron hace un momento una fotografía de un perrito de un señor en Cuenca que había decidido no ahorcarlo, pero amarrarlo con una soga, y la soga la amarró a su motocicleta y lo jaló como por 3 cuadras. Tú puedes ver toda la piel destrozada del perrito, una de sus patitas también casi destrozada. ¿Y por qué lo hizo? Porque el perro se le comió un pollo. ¿Tú te imaginas los hijos de esa persona, el mensaje que les estamos enviando? O sea, como que no es nada. Violencia, crueldad, normalizada, o sea, vista desde una situación que es normal hacer. Entonces,
ahorita hay gente, hay un colectivo en Cuenca que está poniendo la denuncia contra esta persona, pero el problema es que la ley no nos ayuda, porque es solo una contravención. O sea, torturar o matar a un animal aquí en nuestro país es una contravención. Y lo máximo que puedes ir a la cárcel son 7 días, pero nadie va. Nadie va porque ningún juez lo determina así. Entonces nosotros sí proponemos que hay que cambiar el Código Integral Penal. Que sea más severo. Por lo menos tiene que ser 30 días. Por lo menos. Una multa. Porque incluso no importa que no haya multa, pero que la pena sea mayor de 30 días, porque ahí ingresa Fiscalía y se puede investigar el caso. Y no se termina siendo un testimonio de una parte, luego el testimonio de otra parte, y el juez manda libres a todos los maltratadores. Entonces, esa es una lucha que sí la estamos haciendo. Hay una iniciativa incluso ciudadana con la recolección de firmas para que los animales sean catalogados en el Código Civil, no como objetos, como actualmente son. Ese es el problema, porque como es un objeto, así como yo decido a este pañuelo no es sujeto de cortarlo, claro, lo mismo puedo hacer con cualquier animal. Es una locura, es un retroceso. Entonces, lo que tiene que decir en el Código Civil es que los animales son seres sintientes, ¿ya? Y eso nos va a abrir un hermoso abanico de derechos para ellos y nos va a permitir también trabajar en el tema de violencia y de género, intrafamiliar y violencia en general. ¿Cómo te ha tratado la ciudadanía en estos días de recorrido? ¿Qué experiencias has tenido? Sí, yo creo que siempre recorrimos, ¿no?, las calles, siempre hacíamos preguntas a las personas. La única diferencia, y es grande, es que antes yo le decía a una persona, yo voy a hacer un reportaje muy emotivo para que alguien lo vea, se conmueva y le ayude. Era un puente y no tenía ya la responsabilidad final. Hoy es distinto, porque soy yo, Natalie Toledo, que le estoy diciendo a una persona, tengo esta propuesta de ley específica, quiero legalizar su terreno, señora, para que le lleguen los servicios básicos. Y eso lo voy a poder hacer a través de la asamblea, pero necesito su apoyo por la lista 1. Entonces, cuando tú le dices eso a alguien y te están mirando a los ojos, tú sientes el peso enorme de la responsabilidad de lo que le estás diciendo, porque si efectivamente llego a la asamblea, tengo que cumplir lo que le estoy diciendo a estas personas y lo tengo que cumplir de manera personal. Ya no es, bueno, el medio no quiso seguir el tema, o salió en el medio y no recibimos nada. Qué lástima, no nada. No se pudo hacer nada. Y es más, criticamos hasta más. Lo denunciamos y ninguna autoridad se hizo cargo, nadie nos quiso ayudar. Ahora no puedo criticarme. Ahora eres responsable de esas promesas. Soy yo. Y creo que esa responsabilidad, pues, que se siente pesada en algunos aspectos, no la podría haber aceptado si no habría sido periodista antes, de todas formas. Entonces ahora veo que fue una escuela. Un camino que recorriste para llegar a la asamblea. Sí. La ciudadanía definitivamente tiene que estar informada y para tener un voto responsable este 19 de febrero. Natalie Toledo Hidalgo, ¿cuál es tu mensaje a los electores del 19 de febrero? Bueno, yo creo que muchos partidos políticos ya han tenido la oportunidad de hacer cambios y ustedes juzgarán que no lo han hecho. Entonces, no quiero decir que no voten por alguien, pero más bien quiero decirles que creo que merecemos una oportunidad las personas que hemos demostrado, que hemos trabajado en servicio de la ciudadanía, pero que ahora tenemos propuestas claras que van a poder crear un marco legal que beneficie a todos los ciudadanos, que nos beneficie a todos. Entonces, eso, reflexionar el voto, analizar quiénes son los candidatos también y elegir a rostros como el mío, que tienen un solo ideal, que es el de servir. Muchísimas gracias, Natalie, y a ustedes, amigos y amigas que nos han seguido a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Los esperamos en el próximo programa de entrevistas Elecciones 2017.